Nos gozamos porque unos hermanos tomaron la decisión de bajar a las aguas. Ellos saben que han adquirido compromisos con el Señor y vamos a hacer la ceremonia de aceptación en la congregación para estos hermanos. Yo estoy llamando a mis hermanos que bajaron a las aguas en el día de ayer, mi hermana Zuli, mi hermana Raine y mi hermanita, para que vengan acá al frente. Los demás hermanos vamos a estar colocándonos de pie y vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos 10, 19 al 25 y vamos a estar leyendo para iniciar la recepción de los nuevos miembros en la iglesia. Amén. Cuando tengamos la cita nos colocamos de pie en respeto a la palabra que va a ser leída. Siempre que estemos leyendo la palabra debemos colocarnos de pie. Amén. No por el que la lee, sino por respeto a la misma, ya que es palabra de Dios cada vez que nosotros abrimos este libro sagrado y lo leemos en voz alta. Es palabra de Dios que estamos leyendo. Amén. Amén. Dice la santa y bendita palabra: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Hebreos 10, 19, 25. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces, mis hermanos, ahora tienen, ¿verdad?, la libertad de entrar al lugar santísimo. Ya ellos le dieron cumplimiento a esa muestra de obediencia delante de la presencia del Señor, como era el bajar a las aguas. Así que, mis queridos hermanos, en Cristo, la Iglesia de Jesucristo fue establecida para la proclamación del Evangelio, para que nosotros administremos todas las cosas que corresponden al Señor, para que estemos pendientes de aquellos hermanos afligidos y de aquellas personas que necesitan de nosotros, y para que nosotros siempre tengamos un mensaje de salvación para cada persona. Así que ustedes ya dieron ese paso de obediencia bajando a las aguas. Ahora son miembros de la congregación Misión de Dios para la Nación. Pero antes, de acuerdo, ¿verdad?, a la palabra, vamos, ustedes responden si están de acuerdo con las preguntas que yo les voy a hacer. Y se confiesan a Jesucristo como su Salvador y Señor y prometen profesar la fe cristiana como está escrita en la Biblia y la palabra de Dios. Prometen ser leales a su Dios y a su iglesia en todos sus aspectos: doctrina, adoración, educación, mayordomía, evangelización y cualquier otro, ¿verdad?, imposición que dé el pastor para el engrandecimiento del Evangelio. Sí, lo prometen ser fieles a la palabra de Dios, viviendo de acuerdo a su mandamiento, de manera que su vida sea testimonio vivo de la eficacia del Evangelio de Cristo en palabra, conducta, amor y servicio a los demás de los contextos. En virtud del compromiso y de la promesa expresada delante del Señor, es de bendición recibirle como miembro de la Iglesia Misión de Dios para las Naciones. Amén. A partir de este momento, ustedes son miembros activos de la Iglesia Misión de Dios para las Naciones y tienen un compromiso con el Señor: difundir el Evangelio, llevar ese mensaje de salvación y estar pendiente de aquellos hermanos que necesitan de cada uno de ustedes, y estar pendiente en la administración de las cosas
Así que yo invito a la congregación, ¿verdad?, para que estemos colocándonos de pie y estemos orando por ellos, dándole, ¿verdad?, esa bienvenida. Vamos a estar orando por ellos. Oramos, Señor Dios y Padre Todopoderoso, glorificamos tu nombre, Padre Santo, y te damos gracias, Señor bendito Dios, por estas hermanas, Padre Santo, que han aceptado tu palabra. En obediencia, ellas han bajado a las aguas, dando testimonio de que te aceptan y quieren caminar contigo, Jesús. Asimismo, Señor bendito Dios y Padre, como miembros de la congregación, Padre Santo, las aceptamos, Señor bendito Dios y Padre Celestial, y a partir de este momento, Padre Santo, son nuestras hermanas, son miembros activos de la congregación, Padre, con todos los derechos y obligaciones que ellos conllevan. Por lo tanto, Señor bendito Dios y Padre Celestial, te pedimos por ellas, Señor bendito Padre, para que tú las llenes de tu Santo Espíritu, para que tú abras en ellas ese entendimiento espiritual, para que tú abras en ellas, Padre Santo, ese caminar contigo, Padre Celestial. Llénalas de tu Santo Espíritu, Padre Santo, para que ellos, Padre Santo, sean testimonio de tu verdad. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén. Capítulo 28, y estemos leyendo en los versículos 19 y 20. Este capítulo de Mateo 28 tiene como título La Gran Comisión. Esa gran comisión el Señor a mis hermanos y a cada uno de nosotros nos las entrega el Señor en esta mañana. Amén. Entonces, vayamos a nuestra Biblia, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y nos colocamos nuevamente de pie para leer la palabra del Señor. En la medida que tenga la cita se va colocando de pie. Amén. Amén. Dice la santa y bendita palabra, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos, Señor Dios y Padre Todopoderoso, glorificamos tu nombre, Padre Santo, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por esas bendiciones que tú, Padre Santo, nos das cada día y que cada día son nuevas, Padre. Te damos gracias por mantenernos aquí reunidos en esta reunión de santos y en esta mañana, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre Celestial. Padre, te pedimos, Señor bendito Dios y Padre Santo, que tú tomes control, Padre, de esta palabra, ya que no queremos escuchar palabra de hombre, sino palabra tuya, Padre Celestial. Por tanto, tómame como instrumento en tus manos, Señor bendito Dios y Padre. Oh Padre Celestial, abre nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor bendito Dios y Padre Santo, y que esta palabra, Padre, haga el efecto por la cual tú la estás enviando, Señor bendito Dios y Padre. Jesús, tu presencia es indispensable en este lugar. En este momento nos colocamos en tus manos, oh Padre Celestial. Habla, Padre Santo, bendito Dios y Padre Celestial. Estoy en tus manos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ahora, mi hermano, fíjense que aquí la Biblia nos está dando una misión. Nos está encomendando una comisión, que es la de ir
aquí en la iglesia siempre se están dando, ¿verdad?, para que nosotros sepamos cómo debemos aprender la palabra. Ahora, nosotros debemos pensar que la misión de Jesús sea modelo en nuestra vida para la misión que nos está encomendando el Señor. Jesús tuvo una misión. Él vino a cumplir una misión de parte del Padre. Nosotros sabemos que una comisión, cuando es dada, hay un dador, pero también hay una persona a la cual le es dada esa comisión. Nosotros sabemos que el dador de esa comisión que le fue encomendada a Cristo en la tierra fue el Padre. Fue Dios el que le dio esa comisión. Amén. Y que quien recibió esa comisión fue Jesús. Ahora Él nos la pasa a nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la palabra en Mateo 10:40, vámonos a Mateo 10:40. Siga conmigo para que podamos entender la palabra. Mateo capítulo 10, versículo 40. Cuando encuentren la cita dicen amén. 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 Para saber que léala, mi hermano se la encontró. 10:40. Mateo 10:40. En nombre de Cristo. Amén. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, fíjese la palabra lo que está diciendo ahí. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Entonces, ahí vemos que Jesús era consciente de que él había recibido una misión y que también era consciente que la había entregado a los apóstoles y que ahora esa comisión la tenemos nosotros como miembros de la iglesia de Cristo. Amén. Entonces vemos que hay una persona que envía, Dios es el que envía, y hay una persona que recibe, y hay una parte intermedia que somos nosotros quienes debemos seguir la comisión que le fue dada a Cristo. Ahora nosotros sabemos que el mundo está perdido, sabemos que muchas personas necesitan de una voz de aliento, de una palabra, ¿verdad? Para que ellos también, así como alguien en algún momento nos predicó a nosotros la palabra, nosotros también ahora le llevemos a alguien esa palabra para que él también conozca la grandeza y la majestad de Dios. Amén. Que sienta que así como nosotros hemos recibido bendición, ella también tiene bendición. Entonces es una comisión que nos ha sido dada. Ahora, Jesús nos muestra claramente que la comisión y que el que envía es el Señor. Vámonos a Juan, capítulo 5, versículos 19 al 24. Juan, capítulo 5, versículo del 19 al 24. Juan capítulo 5, versículos del 19 al 24. La autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y él les dijo: de cierto en cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y las mayores obras que él está mostrando, de modo que vosotros os maravilléis. Hasta el 24, mi hermano. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, y para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto en cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más, ha pasado de muerte a vida. Amén. Jesús nos está mostrando ahí que el que lo envió fue el Padre, ¿verdad? Porque él dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. Asimismo, nosotros tenemos esa comisión. Asimismo, nosotros tenemos esa autoridad que el Padre le dio al Hijo. Ahora Jesús nos la da a nosotros y dice: vayan y sanen a los enfermos,
vaya y prediquen la palabra, continúen la obra, ¿verdad? Continúenla. ¿Por qué? Porque el mundo es un cambiar. Constantemente están haciendo gente, constantemente hay personas nuevas en el mundo. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de estarle predicando a esas personas que necesitan esa voz de aliento y esa voz que ellos necesitan para que también acepten al Padre y acepten al Hijo, ¿verdad? Entonces Jesús no vino a pasar vacaciones, Él vino a traer un mensaje de salvación. Él vino a mostrar la palabra de Dios. Él vino a buscar almas. Así mismo nosotros estamos aquí en forma pasajera, porque no olvidemos que nuestra ciudadanía es celestial. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos dijo: yo voy y haré habitaciones para que ustedes, donde yo esté, ustedes también. Entonces nosotros como creyentes, como verdaderos cristianos, como verdaderos seguidores de Cristo, como eso que hemos dado el paso al bautismo, en donde hemos creído en la manifestación espiritual de obediencia a la palabra del Señor, sabemos que un día vamos a estar con Cristo allá en esas habitaciones. Entonces nuestra ciudadanía está en el cielo, allá es donde está la vida eterna, la eternidad. Esto es pasajero. Dice, el más fuerte durará 80 años, pero los débiles llegarán a 70. Entonces nosotros sabemos que 70 años en la vida o en la existencia o en la eternidad de Dios no es nada. O sea, somos apenas como la niebla que en la medida que va saliendo el sol la va haciendo desaparecer. Entonces así somos nosotros aquí, pero tenemos una misión, una comisión que nos ha sido dada, encomendada, que es buscar las almas. Porque nosotros sabemos que la venida de Cristo nosotros la vemos como tardía, como que se ha tardado mucho. Pero no es eso. Él está esperando que todos lleguemos al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se quede. Amén. Cuando Él venga a levantar su iglesia, que la levantará en la nube, porque Él en ese momento no pisará el suelo, porque Él en la nube levantará la iglesia. Nosotros esperamos que todos vayamos con Él. ¿Por qué? Porque cuando Él venga en los 1000 años a gobernar verdaderamente con ese gobierno de Dios, en donde todas las cosas van a ser restauradas, nosotros vendremos con Él. Eso que hemos sido levantados. Pero el Señor da oportunidad todavía, porque viene la gran tribulación. Y en la gran tribulación algunos se salvarán. Pero nosotros no queremos pasar por la gran tribulación. Nosotros queremos ser levantados en el momento que Él venga por su iglesia. Porque la iglesia tampoco pasará por el trono blanco, por ese juicio. Entonces se va a presentar la segunda muerte. ¿Por qué? Porque dice que pasarán por ese juicio aquellos que no se encuentren escritos en el libro de la vida. Y la iglesia, todos debemos tener presente que estamos escritos en el libro de la vida. Por eso, ese escrito que tenemos ahí no debemos perderlo. Porque muchas veces lo perdemos cuando desobedecemos la palabra del Señor, cuando caemos en pecado. Y eso es lo que nos ha llamado el Señor. A que nosotros nos restauremos y restauremos a las personas que necesitan restauración. Porque Cristo nos habla muy claramente de esto. Cuando nos habla del pastor que dejó las 99 por ir a buscar a la perdida, ¿verdad? Y eso es un hecho que nosotros debemos entender también de la mujer, de la dracma que perdió, y que tenía 10 dracmas y perdió una, y fue y compró y buscó una luz y buscó hasta que la encontró, y después se alegró y fue a donde la vecina y le manifestó que había encontrado el dracma que se le había perdido. Así debemos nosotros entender que nosotros tenemos que buscar las almas perdidas. El justo no necesita que nosotros le prediquemos, que le prediquemos a los que necesitan, a que están en pecado. A estos que debemos llevarle la palabra, el mensaje de salvación. Porque los justos ya se les ha sido predicado el Evangelio y ellos están en la obligación, así como cada uno de nosotros, en ir y predicar el Evangelio también. Amén. Amén. Yo quiero que tú vayas conmigo a Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 4. Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 4. Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 4.
Amén. Leo para ustedes, mis hermanos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y con ellos come. Entonces él les refirió la parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Este versículo es clave del Evangelio según San Lucas. Afirma que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos también aquí que habla de la parábola de la moneda perdida. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ese es el llamado que hace el Señor a nosotros, a que estemos buscando esas almas perdidas, a que nosotros nos preocupemos con esas almas que nosotros vemos y las cuales los demás no quieren juntarse porque son pecadores. El Señor nos ha llamado a que nosotros estemos pendientes de esas almas para traerlas al redil del Señor, para traer esa oveja que se perdió en un momento por alguna circunstancia, del cual nosotros no somos llamados para juzgar, pero sí para hacerla volver al redil del Señor y hablarle de la promesa y de la palabra del Señor. A eso nos ha llamado el Señor. A eso es que nosotros estamos preparados para ir y llevar el Evangelio. Donde usted trabaja, mi hermano, hable de la palabra sin temor. Donde usted se reúne con sus amigos, hable de la palabra del Señor. Cada vez que usted encuentre la oportunidad, hable de la palabra del Señor. Lleve ese mensaje de salvación a las almas, porque cada alma necesita una palabra de amor. Por eso nuestras oraciones siempre deben estar dirigidas a que el Señor bendiga a los hermanos necesitados, de que el Señor bendiga y salve a los hermanos que se han perdido, de que el Señor traiga nuevamente a reunir a esos hermanos que se han apartado por cualquier circunstancia. A eso nos ha llamado el Señor, a que nosotros seamos esas personas las cuales el Señor les ha dado la comisión de ir y predicar el Evangelio. Ese es el llamamiento que nos hace el Señor en esta mañana. Esta palabra yo le preguntaba al Señor qué predicaba si había 3 hermanas que habían bajado a las aguas y que ahora ellas estaban en capacidad de predicar el Evangelio. El Señor me mostraba que predicaba esta palabra, porque esa es la gran comisión que tenemos nosotros bajo la responsabilidad que hemos adquirido cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Continuar con la obra de Dios. Amén. Entonces, mi hermano, no se detenga. Usted va a encontrar obstáculos, pero sabemos que esos obstáculos, hermano, los vamos a encontrar siempre que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Y cuando nosotros la predicamos tal como ella es, sin que se mengue, sin que se aparte, sin que se quite una coma, sin que se dañe una tilde en esa predicación, nosotros vamos a encontrar opositores. Porque cada vez que usted habla de la palabra del Señor, el diablo se revuelve. Y cuando el diablo se revuelve, empiezan los ataques por cualquier parte, pero usted lo recibe. Pero nosotros debemos estar preparados. Hay una manifestación que a mí me ha mostrado y que yo siempre veía y me llamaba la atención. Cuando llegó Jesús donde el Gadareno, estos al verle, ¿qué fue lo que le dijo los demonios que le dijeron? Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Y que le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Legiones, porque somos muchos. Pasen al suelo. Pero Jesús había liberado un alma. Pero yo les hago una pregunta. ¿Estaban los aldeanos contentos porque Jesús había liberado un alma? ¿O estaban descontentos porque se le habían ido los cerdos? ¿Qué fue lo que le dijeron? Vete. Y lo echaron de ahí porque habían perdido una parte material. Estaban más apegados a lo material que a lo espiritual. Y eso debe ser en nosotros
cosas sin importancia. Amén. Dice la palabra que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Entonces Él da en nosotros esa riqueza espiritual, que es la que nosotros siempre debemos aspirar. No la riqueza material. No digo que la riqueza material sea mala, no, pero Él la da. ¿Qué hizo con Salomón, el hombre más rico que ha existido sobre la humanidad? Pero ¿qué pidió Salomón cuando el Señor le dijo, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué le dijo? Sabiduría. No le pidió riqueza. Como no me pediste riqueza, ahora te la voy a dar. ¿Qué pasó con Job? Era un hombre rico, pero lo perdió todo, ¿verdad? Pero no se apartó de la fe en el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que le duplicó la riqueza. ¿Qué le duplicó la riqueza? ¿Qué hizo con Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pobre. Abraham salió pobre. Y después los pueblos a los cuales llegaban le tenían miedo. No tanto por ser Abraham, sino por la riqueza que él tenía y creían que después los iba a matar. Entonces vemos nosotros cómo el Señor, cuando nosotros caminamos en sus principios, Él suple nuestras necesidades. Pero si nosotros nos apegamos primero a lo material y después a lo espiritual, sabemos que vamos a perder todo. Porque el Señor nos aparta. Pero si nosotros nos apegamos a lo espiritual, a la relación, a la comunión con el Señor, Él va a suplir nuestras necesidades. Él va a estar con nosotros. Lo que nosotros tengamos necesidad, se lo pedimos creyendo y Él nos lo va a dar. Porque eso es lo que dice la palabra. Amén. Vemos a Jesús en la casa de Zaqueo, ¿verdad? Y vemos cómo Él dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Si lo encontró, leamos, mi hermano. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús todavía estaba procurando salvar a los perdidos. Solo unos días antes de su crucifixión, ese era el propósito de su venida: salvar a los perdidos. Ahora nosotros lo vemos en la casa de Zaqueo, pero nosotros nos preguntamos, ¿pero quién era Zaqueo? Zaqueo, dentro del contexto del pueblo ahí, era indeseable. ¿Por qué? Porque él era un hombre que estaba recogiendo los tributos, los impuestos. Era un recaudador de impuestos. Pero era un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque él no recogía lo justo, sino que fuera de eso le quitaba más al pueblo para quedársela. O sea, le robaba al pueblo. Pero vemos a Jesús en la casa de Zaqueo, un ladrón, y lo vemos ahí. Pero yo quiero que tú en tu casa leas esta parte de conversión de Zaqueo. Que cuando llega Jesús a nuestra vida, algo cambia en nosotros. Amén. 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 Llega a la casa de Zaqueo y Zaqueo siente la necesidad y se siente culpable de haberle robado al pueblo. Y dice: al que le he robado, le voy a devolver duplicado. ¿Por qué? Porque ya siente la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, mis hermanas bajaron a las aguas y ellas tienen la presencia del Espíritu Santo en ellas. Tienen la presencia de Cristo en su vida. Entonces ellas sufren un cambio. Y a partir de este momento, su vida cambia radicalmente.
Yo les decía ayer cuando antes de bajar a las aguas les decían, ahora ustedes tienen que caminar conforme a la voluntad del Señor, no caminando mal hombre. Porque nosotros muchas veces hacemos las cosas porque estamos delante de los hermanos para que los hermanos me vean. Pero nosotros sabemos que aunque estemos solos, hay 6 pares de ojos que nos están viendo. ¿Cuáles son? Padre, El del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. ¿Por qué? Si la palabra a mí me dice que yo soy templo del Espíritu Santo, donde yo vaya, va conmigo el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo está el Padre y está el Hijo. O sea que nunca estoy solo. Siempre tengo a 3 personas que están prestas a ayudarme en mis necesidades. Así, mi hermano, que usted créalo en su corazón, que usted nunca está solo. En los problemas, en las manifestaciones del enemigo, no le vaya colocando en su mente que usted está siendo abandonado. No. Cada vez que usted esté en prueba, dígale al Señor, Padre, ¿qué quiere que yo aprenda con esto que me está sucediendo? Pero nosotros cuando estamos en prueba o algo ha venido a nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestra vida, enseguida lo primero que hacemos es contrarrestarnos contra el Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y el Señor me dice, ¿por qué no a ti si yo quiero que aprendas? ¿Por qué? Porque es que nosotros somos sacerdotes. Cada uno de nosotros tenemos la representación sacerdotal en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Nosotros a partir de ese momento nos convertimos en hijos de Dios y nosotros estamos prestos para llevar esa comisión que el Señor nos ha dado. Nosotros estamos prestos para llevar mensajes de salvación. Mi hermano, si usted por experiencia no tiene conocimiento, usted no puede ayudar a los demás. Entonces nosotros pasamos por momentos difíciles para cuando venga un hermano pidiéndonos consejos en la misma situación en la cual nosotros hayamos pasado, nosotros tengamos autoridad para decirle a esto y a aquello y aconsejarlo verdaderamente como manda el Señor. Porque hemos pasado por esa misma tribulación. Amén. Entonces nunca usted contrarreste algo que le está sucediendo pensando que viene de parte del Señor y que es una maldición en su vida. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que usted aprenda. El Señor quiere que usted enseñe también a los demás de lo que ha aprendido. Entonces, por lo tanto, cuando usted esté pasando por momentos difíciles, cuando usted vea la nevera que no hay nada, cuando usted vea problemas en su casa, cuando usted vea que su hijo no está comportándose como usted quiere que se comporte, usted doble rodilla y ponga todo eso en manos del Señor y dígale, Padre, tú estás conmigo, enséñame. Pero no cuestione al Señor. Job pasó por tribulaciones, pero nunca. ¿Qué le dijo la esposa? Maldice a Dios y muere. El Señor quitaba. Imagínense que usted tenga esa riqueza de hoy y empieza a perder todo. ¿Qué es lo primero que hace? Y empieza a contrarrestar con el Señor no existe, eso es un mito, eso es una creencia vana. Es lo primero que empieza a decir, que decía Job, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amén. Amén. Cada palabra que usted lea en este libro, que sea enseñanza para su vida. Cada vez que usted lea este libro y lo medite, que sea una ordenanza para que usted cumpla el precepto que está aquí. Por eso yo le digo a los nuevos convertidos, a los hermanos que bajaron de las aguas, no dejen de leer la palabra todos los días, que sea lo primero que hagan. Yo aprendí una vez que vino el hermano Chichi Ávila aquí al Metropolitano y decía el hermano Chichi Ávila, yo antes de leer el periódico y desayunar, primero leo la palabra. Yo digo, Padre, esto lo voy a hacer. Amén. Y a partir de ese momento, cuando me levanto, le digo a mi Señor, vamos a meditar en la palabra. Me baño sin antes meditar en la palabra. Después que meditamos en la palabra, ella se va a preparar el desayuno y yo me voy a la iglesia. Siempre que coloco los pies en el suelo, le doy gracias al Señor.
Le digo, la palabra primero. Entonces nosotros debemos tener ese conocimiento. ¿Por qué? Mi hermano, ¿por qué? Si nosotros vemos, hay mucha gente que está predicando cosas y que están haciendo cosas y que nosotros muchas veces por ignorancia somos arrastrados en ese río de mentira y de predicación de la palabra que va en contra de la verdadera palabra. Pero nosotros nos alimentamos de la fuente que es la Biblia, y lo que dice la Biblia es lo que nosotros aceptamos. Hacemos lo que hacía, debemos hacer lo que hacían los de Berea. Llegaba Pablo y Silas a predicar allá, y los de Berea enseguida se iban a la Escritura a ver si lo que ellos estaban predicando estaba de acorde con las Escrituras. Si estaba de acuerdo lo aceptaban, si no, lo rechazaban. Eso debemos hacer nosotros. Por eso yo le digo a mis hermanas convertidas, las nuevas que bajaron a las aguas ayer, que no dejen de meditar la palabra, que ese sea su desayuno, al momento de levantarse, enseguida coger la Biblia y leer la palabra. Leer. ¿Por dónde empieza? No importa, pero empiece, lea. Que debo empezar por Génesis, y empiece por Génesis. Que debo empezar por Juan, que es el discípulo del amor, lea Juan, que es el discípulo del amor. Que debo empezar por Apocalipsis, lea Apocalipsis, pero lea la palabra. Nosotros sabemos que la misión de Jesús causa siempre resistencia. Vamos a Mateo capítulo 10, versículos 34 y 35. Mateo capítulo 10, versículos 34 y 35. Mateo capítulo 10, versículos 34 y 35. Amén. Mateo capítulo. Léalo, mi hermano, que lo encontró. Vamos a ser partícipes de la palabra. Cuando la leemos es palabra de Dios. Tengo esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. No penséis que he venido para traer. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ven. Entonces fíjate que Jesús está diciendo que Él no ha venido a traer paz. Y es verdad, aunque se le llama a Jesús el príncipe de paz, Él dice que no ha venido a traer paz. Decimos nosotros, eso es un contrato. Y de verdad siempre debe proclamarse con amor. La verdad siempre debemos proclamar con amor. Amén. Hay un sentido en que la venida y la proclamación del Evangelio traerá división. ¿Por qué? Porque cuando nosotros predicamos la verdad, la palabra del Señor, vamos a encontrar personas que no están de acuerdo con la palabra. Personas que saben que cuando nosotros le predicamos las cosas, estamos tocando su corazón, estamos tocando su conciencia, lo que ellos hacen en el diario vivir. Cuando nosotros predicamos ese amor y estamos hablando con una persona que no tiene amor en su corazón, nosotros estamos tocando su ser interior. Y eso a ellos les carcome y les duele y contrarrestan contra nosotros, buscando argumentos para que nosotros quedemos más delante de Dios. Pero sabemos que se obra del enemigo. Por eso Jesús sabía que su misión en la tierra iba a traer también problemas. Por eso Él dice, yo no vine a traer paz, sino disolución. Porque siempre la palabra de Dios siempre obra en el que la escucha. Y cuando es el enemigo el que la está escuchando, él se revuelve. Yo siempre escucho a mi hermano pastor que dice, mi hermano Ferno, vamos a meternos en oración porque vamos a darle candela a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cada vez que nosotros nos metemos en oración, mi hermano, él se está revolviendo. Los cimientos del infierno están temblando. Desde cuando Pablo y Silas estuvieron presos y empezaron a cantar alabanza, esa cárcel se levantó y el carcelero se iba a matar.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios está, uy, hermano, el enemigo, él trata de desubicarnos a nosotros. Por eso debemos estar preparados. Amén. Por eso debemos nosotros aguantar y contrarrestar toda hueste espiritual de maldad. Porque dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Ahora, si nosotros vemos en el principio de la creación dónde era que estaba el enemigo, en la parte central de la tierra, cuando el Señor hizo la división e hizo la expansión, ¿dónde quedó el enemigo? En la expansión. Dice, porque el Espíritu de Dios estaba sobre las haz de las aguas y el otro estaba, y las tinieblas estaban en las profundidades. Nosotros sabemos que la tiniebla es representación del enemigo. Así que nosotros sabemos que cuando nosotros prediquemos la palabra vamos a encontrar opositores. Yo me acuerdo cuando nosotros íbamos y salíamos a predicar la palabra, hermano, nos echaban la policía. Ustedes, nosotros ponemos ahí un patio grande y empezamos a predicar la palabra, hermano, a los 5 minutos, menos de 5 minutos está la policía en la puerta. Y usted escucha ahí en la esquina un picón que es mejor dicho, de gran tamaño y dura toda la noche y no viene la policía. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a predicar la palabra, cuando usted empieza a cantar alabanza, cuando usted empieza a estar en la presencia del Señor, el enemigo se revuelve y eso no estorba. Nosotros tenemos el servicio aquí y los hermanos de la alabanza medio levantan el sonido o un poco el volumen, ahí mismo enseguida ya los vecinos, hermano, que mucha bulla, que no me deja dormir. Pero ese pico que ponen ahí, hermano, hasta en mi casa se escucha. Y yo vivo en otra calle y se escucha en mi casa. Y toda la noche pasa esa bulla ahí y nadie dice nada, todo el mundo contento y feliz, porque eso es lo que quiere el enemigo. Porque el enemigo no le gusta cuando la palabra del Señor se predica. Pero nosotros debemos estar preparados, porque nosotros sabemos que tenemos lucha contra el enemigo. Sabemos que Él no quiere que avance, porque Él no quiere que la venida de Cristo sea pronta. Y nosotros debemos saber que vamos a encontrar esa parte ahí, contrarrestando a la palabra del Señor. Entonces muchas veces nosotros en el Evangelio encontramos problemas de nuestra familia. Vámonos a Mateo capítulo 17, capítulo 10, perdón, Mateo capítulo 10, versículos del 37 al 39. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no ama su cruz sigue en pos de mí y no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta palabra? Que Jesús es causa de división hasta en la misma familia. Yo me acuerdo cuando yo empecé a asistir a la iglesia evangélica. Yo era una persona que yo tomaba con mis tíos. Yo llegaba los domingos y ahí mismo enseguida nosotros comprábamos la botellita de trago y nos poníamos a tomar, como el domingo pasado. Cuando yo dije, ya no tomo más porque ahora estoy asistiendo a la iglesia evangélica. Me acuerdo que me dijo mi tío, no, hombre, ¿qué has hecho tú, mano? Hombre, ¿cómo te metiste a esa cosa? Ahora sí, pues, ya hasta ahí llegaste. La propia familia. La propia familia. Y la propia familia le dice a uno que no. Porque ellos creen que creyendo en la iglesia católica tienen la salvación ganada. Y nosotros estuvimos militando en la iglesia católica. Y nosotros sabemos que cuando llegamos al servicio de la iglesia católica no esté hablando mal de la otra iglesia. No es digno de Dios tampoco. ¿Verdad? Pero yo sentía, ya en forma personal, que como entraba salía, no había cambio en mi vida. Y que yo no participaba en nada. Si
misa en latín, para acabar de verdad que yo no entendía latín. Yo estaba pelado. Y el padre daba la misa en latín. Peor todavía. Pero cuando empecé a congregarme en la iglesia evangélica, empecé a entender la palabra del Señor. Empecé a ver la relación de mi vida con el Señor. Empecé a mostrar en mi vida esa satisfacción de saber y de conocer que estaba actuando y caminando en los caminos de Dios, que no estaba en el camino correcto delante de la presencia de Dios. Porque así como dice Pablo, que la ley me mostró el pecado, asimismo el Evangelio me muestra a mí la forma como yo verdaderamente estoy caminando, porque me enseña a escudriñar la palabra, me enseña a mostrar los defectos que hay en mí, me enseña a buscar en mí esa satisfacción de comunión con el Señor, que en otra parte usted no consigue eso, ni le enseña eso, tal como usted entra así sale. Pero aquí nosotros aprendemos a escudriñar la palabra. Amén, amén. Amén. Nosotros entendemos que somos pecadores. Nosotros entendemos que debe haber un cambio en nuestra vida. Amén. Nosotros entendemos que debe haber una relación de amor Padre. Nosotros entendemos que debe haber una relación de amor Hijo-Padre. Nosotros entendemos que nuestra vida como esposa, como esposo no sirve para nada, porque estamos actuando de acuerdo a las concupiscencias de la carne y no en la verdadera comunión que dice el Señor que debe caminar un verdadero hogar. Entonces aprendemos nosotros a andar en la verdadera comunión con el Señor. Por eso yo le digo, mi hermano, que nosotros debemos siempre estar pendientes de con quién hablamos, qué hablamos, cómo hablamos. Porque yo siempre he dicho, lo que no sirve para crecimiento espiritual no me sirve como apoyo de Dios. Amén. Porque nosotros muchas veces encontramos amigos, cosas que tratan de sacarnos del contexto del Evangelio. Y nosotros sabemos que cuando nosotros escudriñamos la palabra, ella me dice cómo yo debo andar. No es el concepto que tenga el hermano sobre las cosas de la palabra, sino que la misma palabra me enseña y me dice cuál es el verdadero caminar del creyente con el Señor. Amén. Jesús vino para realizar la voluntad del Padre. Él dice, venga tu reino. ¿Cuándo expresó? En este momento el reino de los cielos ha venido, ¿verdad? Pero Jesús sabía que tenía una misión, que era la de expandir el reino de Dios. Sabía que el enemigo estaba gobernando en ese momento y que está gobernando, pero nosotros se lo arrebatamos. Porque nosotros debemos tener la preparación para contrarrestar las huestes espirituales de maldad y arrebatarle al enemigo ese reino en el cual él tiene sumida a la humanidad. Pero para eso el Señor nos ha llamado, para que nosotros llevemos siempre mensajes de salvación. Ahora el Señor hizo una demostración pública, la primera demostración que Él hizo y en la cual nosotros debemos tener ejemplo. Cuando tenía 12 años, que se quedó en el templo, que le dijeron, padre, estamos agobiados, te estamos buscando, no te encontramos. Ese no sabe que en los negocios de mi padre yo debo estar. Así mismo te dice el Señor en los negocios de nuestro Padre, tú debes estar. Debes estar en los negocios. Por eso yo le decía a los hermanos ahora que hicimos el acto, ¿verdad?, de aceptación en la membresía de la iglesia. Una de las cosas que nos ha llamado el Señor es administrar las cosas del Señor. Administrar las cosas. Nosotros dentro de la iglesia tenemos una cabeza que nos dirige y que Él, de acuerdo a la voluntad del Señor y a las ordenanzas que le da el Espíritu, Él va comisionando en nuestro amado Padre. Él dice, mi hermano Fernando sirve para tal cosa, lo ubico en tal parte. Mi hermana sirve para que me lleve tal cosa, la ubico en tal parte. El hermanito sirve para tal cosa, lo ubico en tal parte. Y va ubicando a cada uno de acuerdo a como el Señor le va mostrando, porque
Él es la cabeza que el Señor ha puesto en esta congregación para dirigirnos y para que el cuerpo de Cristo funcione satisfactoriamente. Así, mi hermano, que donde lo ubiquen a usted, acepten con gozo. Porque ese puesto el Señor se lo mostró al pastor para que usted estuviera ahí. Aleluya. Amén. Entonces acepten. Pero también debemos estar preparados nosotros para que en cualquier momento que el pastor haga cambio, nosotros tengamos la facultad y el conocimiento para nosotros ubicarnos. Porque el Señor, cuando Él quiere, Él enseña. Él a cada uno le da la enseñanza que necesita para desempeñarse bien. Porque esta obra no es del hermano general, esta obra es del Señor. Y nosotros debemos estar preparados como buenos soldados, como siervos idóneos. Y Jesús sabía que Él tenía esa condición y la aceptaba con gozo. Por eso cuando los discípulos de Juan le fueron a preguntar si Él era el que había sido o esperaban otro, Él dijo: llévenlo y díganle lo que han visto. Vosotros oyen, los ciegos ven, los enfermos son sanados, y a los pobres, observen, a los pobres, no a los ricos, y a los pobres se les es predicado el Evangelio. Ya Él estaba echando hacia atrás lo que el enemigo estaba haciendo, porque ya estaba sanando enfermos. Ya Él le estaba abriendo oídos a sordos. Ya Él estaba dando vista a los ciegos. Y a eso es lo que nos ha escogido el Señor a nosotros. Y esa es la comisión que demanda de nosotros el Señor cuando dice: ir y predicar la palabra. Para que nosotros, sabiendo que hay personas que oyen, ¿verdad?, pero que son sordas a la palabra del Señor, nosotros podamos con amor enseñarles para que esos oídos espirituales sean abiertos y entiendan el mensaje de salvación que Dios tiene para nosotros. Entonces todas las cosas que el pecado había quitado en ese momento, Jesús las estaba restaurando. Y así mismo, a cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado esa autoridad. Que si un hermano, lo que hay que congregarse en una iglesia de poder, hermano, el poder lo tiene usted. Porque usted es templo del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, allá hay poder. Hay poder. Porque dice Pablo, para algunos comió locura, pero para mí es poder de Dios. Mis hermanas que bajaron a las aguas, ¿qué deben procurar ellos? Porque en ellos hay un evangelista, en ellos hay un maestro, en ellos hay un apóstol, en ellos hay un misionero. Todos los ministerios del Señor están en ellos, pero tienen que desearlo, tienen que buscarlo con ayuda. Y todos los dones espirituales están también a disposición de ellos, pero tienen que buscarlo, así como están a disposición de cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos escudriñar la palabra y doblar rodillas para que el Señor, mirando el corazón de cada uno de nosotros, sepa a qué don nosotros podemos aspirar. ¿Por qué? Porque a uno es dado don de sanidad. ¿Para qué? Para que, imponiendo las manos, sane. A otro don de sabiduría. ¿Para qué? Para que enseñe a los demás. A otro don de entendimiento, para que puedan entender lo que necesitan. Y así, esa serie de dones están dispuestas también para cada uno de nosotros. Pero debemos pedirlo por Dios. Ah, que la hermana Magali, pensaba que eran los niños. Ahora vemos a Jesús que se convierte en enviador. Ya no es el Padre el que está enviando, ahora es Jesús el que está enviando. Vámonos a Juan capítulo 20, versículo 21. Juan capítulo 20, versículo 21. Los niños a veces se escapan y tratan de
Amén. Léalo, mi hermano, si lo encontró. Leo esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Amén, amén. Amén. Repitamos esta palabra en voz alta, porque el Señor nos está enviando en este momento. Amén. Amén. Repita conmigo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Ahí vemos a Jesús ahora enviándonos. Amén. Gloria a Dios. Así como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Aleluya. Y así como los discípulos fueron enviados, así somos enviados nosotros también a llevar ese mensaje de salvación. Hermano, vamos a dejar ahí y vamos a orar para terminar porque continuamos con la Santa Cena. Hoy el pastor. Aleluya.